La casa. La crisis financiera del 2008 afectó a millones de familias, y los Hernández no fueron una excepción. Ernesto, el jefe de la familia, había trabajado durante más de una década como gerente de una empresa de construcción. Su familia era estable, y junto a su esposa Laura y sus dos pequeños hijos, Sofía y Mateo, habían construido un hogar lleno de amor. Pero cuando el colapso económico arrasó con su trabajo, Ernesto lo perdió todo. Los ahorros se evaporaron, las deudas se acumularon y pronto se vieron obligados a vender la casa y la mayoría de las cosas que tenían. Desesperados por encontrar un lugar donde vivir y con muy pocos recursos, comenzaron a buscar opciones de alquiler. Un día, mientras Laura revisaba páginas de anuncios en el periódico local, encontró algo que parecía demasiado bueno para ser cierto. Casa amplia, de 3 habitaciones, jardín trasero, disponible de inmediato, renta baja. Así leía el anuncio. Al principio pensó que se trataba de un error, pero llamó al número, pues no tenía nada que perder. Un hombre mayor le confirmó que el precio era correcto. Con la presión de no tener otra opción, decidieron ir a ver la casa el mismo día. La casa estaba ubicada a las afueras de la ciudad, un vecindario un tanto aislado, pero con un aire tranquilo. Al llegar, la casa les dio una impresión extraña. Era grande, de 2 pisos, con una fachada de madera desgastada y ventanas altas que parecían observar desde las sombras. Aunque antigua, tenía un encanto peculiar, casi como si hubiese quedado atrapada en el tiempo. Pero lo más curioso de todo era que la casa ya estaba amueblada. Todos los muebles del antiguo dueño seguían allí. El sillón de cuero marrón en la sala, con algo curioso, tenía una marca un tanto peculiar. Era como si la silueta del dueño se hubiese dibujado en el cuero del mueble. También el comedor contaba con una mesa robusta de 6 lugares y camas en cada habitación. El propietario les explicó que podían quedarse con los muebles, si lo deseaban, claro, ya que nadie los había reclamado. A Ernesto y a Laura les pareció conveniente, dado que habían vendido la mayoría de sus pertenencias. Sin pensarlo mucho más, firmaron el contrato. En medio de su desesperación, la casa parecía una solución perfecta para la familia. Pero desde el primer día que entraron allí, Laura notó algo extraño. Aunque aquel sentimiento se lo achacaron a que era un lugar nuevo y también a todas las situaciones financieras que últimamente habían estado estresando a la familia. Durante las primeras semanas, la familia intentaba adaptarse al nuevo hogar. Aunque la casa les brindaba el espacio que necesitaban, algo en el ambiente no se sentía bien. Laura, quien solía ser muy perceptiva, comenzó a notar pequeñas cosas que le ponían los nervios de punta. Las puertas que ella juraba haber cerrado aparecían abiertas, y el aire, especialmente en la sala donde estaba el viejo sillón de cuero, siempre se sentía muy pesado y el ambiente mucho más frío que en el resto de la casa. Una noche, mientras desempacaban algunas cosas, escuchó un leve crujido proveniente del piso de arriba. Al subir encontró la habitación de Sofía vacía, pero la ventana estaba entreabierta. Lo raro era que recordaba haberla cerrado esa misma tarde. Intentó calmarse, pensó que tal vez había sido el viento, pero esa misma sensación la siguió durante los próximos días. Aunque los problemas y la mayor cantidad de energía negativa parecía concentrarse en la sala, el viejo sillón marrón, aunque cómodo, daba una sensación de intranquilidad. A menudo cuando Laura pasaba por ahí de noche, le parecía oír un suave susurro, como un movimiento, como si alguien se hubiese levantado justo antes de que ella entrara. Ernesto también comenzó a notar cosas extrañas. En varias ocasiones, cuando salía de la ducha, encontraba el espejo del baño cubierto de vaho, incluso cuando el agua no estaba lo suficientemente caliente como para producir vapor. Lo más inquietante era que en medio del vaho siempre había una pequeña mancha, una especie de figura borrosa que se encontraba en el espejo, como si alguien lo hubiese tocado.
Un día, mientras Laura estaba en el jardín trasero con su esposo y los niños, una de las vecinas se acercó, pues vio que el esposo de Laura estaba teniendo problemas con su máquina de chapear. La mujer se acercó y le ofreció la de ella. Le dijo que era nueva y que no le daría problemas. Ernesto aceptó la oferta de la señora, quien también le dijo que tenía otras muchas herramientas en su casa si necesitaba. La señora se presentó como Marta, una mujer de unos 60 años, de mirada amable, pero algo desconfiada. Tras una breve conversación de los niños y el vecindario, Marta le preguntó en baja voz: ¿y cómo les está yendo en la casa? Laura, un poco sorprendida por el tono de la pregunta, respondió que todo bien, aunque mencionó sin darle mucha importancia que había notado algunas cosas extrañas. Marta sintió con la cabeza como si hubiese estado esperando aquella respuesta. Esa casa tiene su historia, dijo finalmente. El antiguo dueño, el señor Salazar, vivió ahí durante más de 20 años. Era una gran persona. Fue gran amigo nuestro. Un hombre que quedó un poco solitario después de la muerte de su esposa. Apenas salía de la casa. Desafortunadamente, allí mismo murió. Lo encontraron muerto en la sala de la casa. Como siempre estaba solo, nadie lo notó durante días. Lo encontraron sentado en su sillón, en su lugar preferido de la casa. Laura sintió un escalofrío al oír aquello. Marta continuó explicando que aunque la muerte de Salazar había sido natural, muchos vecinos creían que algo en la casa no estaba bien. Desde que falleció Salazar, se veían las luces encender y apagar, y un par de personas ya habían rentado el lugar, pero se habían ido a las pocas semanas. Esa noche Laura le contó a Ernesto lo que había escuchado. Aunque a él le costaba creer en sus precisiones, no pudo evitar sentirse incómodo. Había algo en la casa que le resultaba extraño, como si estuviera constantemente siendo observado, especialmente cuando estaba en la sala. Y después que la esposa le dijo lo del sillón del señor Salazar, los dos decidieron llevarlo hacia el sótano de la casa. Con el paso de las semanas, los sucesos extraños se volvieron más intensos. Una tarde, mientras Laura cocinaba, escuchó un fuerte golpe que venía del comedor. Al correr hacia la sala, encontró la lámpara de pie que solía estar junto al sillón en el suelo. La lámpara era pesada y no parecía haber ninguna razón lógica para que se hubiera caído. Esa misma noche, mientras Ernesto leía en el comedor, sintió unos pasos que resonaron en el techo. Al principio pensó que los niños estaban corriendo en el piso de arriba, pero cuando subió para decirles que se tranquilizaran, encontró a Sofía y a Mateo profundamente dormidos en la cama. Al regresar abajo el sonido cesó, pero la sensación de que algo no estaba bien se hizo mucho más fuerte. Lo que más le inquietaba a Laura era el extraño comportamiento de Sofía. La niña, normalmente alegre y conversadora, se había vuelto callada y pasaba largos ratos en el sótano, mirando aquel sillón, como si estuviera concentrada en algo que solo ella podía ver. Cuando Laura le preguntó qué miraba, Sofía simplemente dijo que nada. Solo me parece que hay alguien ahí. Desesperados por encontrar una explicación a todo aquello, Laura decidió llamar al sacerdote local, el padre González, quien con mucho gusto le dijo que iría y daría su bendición a la casa. Cuando el padre llegó, caminó por cada habitación rociando agua bendita y murmurando oraciones. Sin embargo, cuando llegó al sótano y vio el sillón, se detuvo por un momento. Laura, quien lo estaba observando desde la puerta, notó que el sacerdote parecía pensativo, casi perturbado. Después de bendecir la casa, el padre se sentó con Laura y Ernesto. Les habló del señor Salazar, a quien había conocido muy bien en vida. Era un hombre tranquilo y amable, dijo el sacerdote. No creo que haya maldad en esta casa, ni que el señor Salazar haya dejado algo oscuro aquí. Pero a pesar de las palabras del sacerdote, la tensión en la casa no disminuyó. El ambiente seguía siendo pesado, y los sucesos extraños continuaron. Sin embargo, lo más inquietante no era lo que veían o escuchaban, sino que no podían explicar: el frío en el aire,
la sensación de que algo se movía en la periferia de su visión, los cambios sutiles en los muebles y otros objetos de la casa, como si alguien los hubiera movido mientras ellos no miraban. Una noche, mientras Ernesto se quedaba hasta tarde trabajando en su laptop, escuchó lo que parecía ser un suave arrastre en el pasillo, como si algo estuviera siendo empujado, muy lentamente, sobre el suelo de madera. Pensaba que tal vez era uno de los niños jugando, así que se levantó a investigar. Pero al salir al pasillo, el sonido cesó. La puerta de la sala estaba ligeramente entreabierta, cuando él estaba seguro de que la había cerrado. Cuando regresó, encontró todo en su lugar. Incluso bajó al sótano. Y allí, cuando miró hacia el sillón, tuvo una clara impresión de que algo había estado sentado allí, como si el cuero estuviese aún ligeramente hundido. La sensación de incomodidad se volvió insoportable, y esa misma noche le dijo a Laura que mejor era mudarse de allí. Laura no necesitaba más convencimiento. Y a la mañana siguiente comenzaron a empacar. En menos de una semana, los Hernández habían encontrado un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era mucho más pequeño y menos cómodo que la casa, pero por lo menos se respiraba paz. Mientras cargaban las últimas cajas en el coche, Laura echó un último vistazo a la casa. Aunque nunca había visto nada tangible, esa sensación de algo invisible que los acompañaba era innegable. El silencio de la casa parecía más profundo de lo normal, como si estuviera esperando a que se marcharan. Esa noche, mientras se instalaban en el nuevo hogar, sintieron una paz que no habían experimentado en hacía ya algún tiempo. La opresión que había llenado el aire de la vieja casa ya no estaba. Sin embargo, cuando Sofía fue a despedirse de la casa antes de irse, dijo algo que a Laura se le quedó grabado en la mente. Creo que el hombre del sillón no le gustaba que estuviéramos allí. Laura no supo cómo responder, pero en lo más profundo de su corazón sabía que lo que había en aquella casa nunca fue simplemente la sombra de un recuerdo, que algo no estaba bien con aquella casa. Encuentro paranormal en el ómnibus. Eran las 10 de la noche cuando Camila terminó su última clase en la universidad. La larga jornada la había dejado agotada y todo lo que quería era llegar a casa, quitarse los zapatos y descansar. Tomó su mochila y salió del campus y caminó hacia la parada del ómnibus. La ciudad estaba tranquila, pero las sombras de la noche comenzaban a cubrir las calles, dándole un aire misterioso y solitario. El autobús llegó puntual, como siempre, y Camila subió, pagó su pasaje y saludó al conductor, a quien conocía muy bien. Iba observando las luces de los postes y tiendas que se deslizaban a lo largo de la calle, mientras sus pensamientos vagaban, pensando en los trabajos pendientes y en lo cansada que se sentía. El autobús estaba casi vacío, como solía estar a aquella hora. Solo unas pocas personas dispersas en los asientos. Inmersa en su propio mundo, el vehículo hizo una parada en una esquina poco iluminada, y fue entonces cuando una figura se subió lentamente. Camila la observó de reojo. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y desordenado, vestida con un abrigo largo y gris, de aspecto ajado. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies, y a pesar de que el ómnibus estaba casi vacío, la mujer decidió sentarse justo al lado de Camila. Camila sintió una incomodidad inmediata. Era raro que alguien se sentara tan cerca, habiendo tantos asientos disponibles. La mujer no dijo ni una palabra. Simplemente se dejó caer en el asiento con un suspiro profundo. El silencio entre ellas era tenso, pero Camila intentó no prestarle demasiada atención. Miró por la ventana tratando de perderse en la oscuridad exterior, aunque una extraña sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. El autobús avanzó lentamente por la ruta habitual. Pasaron por calles que Camila conocía muy bien, y pronto llegó el tramo más largo del trayecto, el túnel antiguo, que conectaba dos partes de la misma ciudad. Siempre le había dado algo de miedo ese túnel, pues las luces dentro eran parpadeantes y a veces el autobús parecía estar atrapado en la oscuridad.
El sonido del motor resonaba en las paredes de concreto, amplificando cada vibración y creando un eco inquietante. Cuando entraron en el túnel, las luces del autobús titilaron, como si fueran a apagarse. El interior se sumió en una sombra profunda, y lo único que podía escuchar era el rugido sordo del motor y el crujir de los asientos. Camila intentó mantenerse en calma, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Fue entonces cuando notó algo por el rabillo del ojo. La señora a su lado no se movía en absoluto, ni siquiera respiraba con normalidad. Parecía completamente inmóvil, como una estatua. Camila miró al frente tratando de no darle importancia, convencida de que solo estaba siendo paranoica. Sin embargo, no pudo evitar el impulso de girar la cabeza para ver nuevamente a la señora. Lo que vio le heló la sangre. Las luces del túnel volvieron por un instante, lo suficiente para iluminar fugazmente el rostro de la anciana. Pero ya no era el rostro de una mujer común. Los ojos se habían vuelto completamente negros, como dos pozos oscuros sin alma. Su piel antes arrugada pero humana, ahora parecía pálida y tensada, casi translúcida, con venas azules sobresaliendo de manera grotesca. La boca antes cerrada se había extendido en una mueca aterradora, revelando dientes afilados y amarillentos. Era una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Camila intentó gritar, pero su voz no salió. El autobús seguía avanzando lentamente en la oscuridad del túnel, y las luces parpadearon nuevamente, dejándola en completa oscuridad. En ese mismo instante, sintió un susurro bajo y agónico, como si aquella cosa se estuviera acercando más y más a ella. No deberías haberme mirado. Camila cerró los ojos aterrorizada, rezando para que volviera la luz y todo volviera a la normalidad. El tiempo pareció congelarse. Los segundos se alargaron hasta hacerse insoportables. Las luces del ómnibus finalmente regresaron y el túnel quedó atrás. Camila abrió los ojos lentamente, con el corazón martillándole el pecho. La anciana ya no estaba a su lado. Se giró bruscamente mirando hacia los asientos traseros, pero el autobús estaba vacío. No había ni rastros de la mujer. Habría bajado en alguna parada, pero era imposible. El ómnibus no paraba dentro del túnel. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Miró a su alrededor buscando al conductor. El hombre estaba enfrente manejando, con la mirada fija en la carretera, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir. Camila sintió las lágrimas corriendo por su rostro. Comenzó a pensar que tal vez había sido una alucinación producto del mismo cansancio. Se levantó del asiento temblando y se acercó más al familiar conductor. No podía soportar ni un minuto más en aquel ómnibus. Cuando finalmente el vehículo se detuvo, salió apresurada, sintiendo aquel aire frío de la noche que le quemaba la piel. El conductor la llamó varias veces, pero la chica no se dio vuelta. Trató de alejarse de aquel lugar lo más rápido posible, pero sentía que una presencia no la abandonaba. Giraba la cabeza constantemente, buscando ver qué era lo que la seguía. En medio de su desespero, pudo ver en una esquina de la acera de enfrente, otra vez, aquellos ojos negros, con la misma sonrisa maliciosa y retorcida, que la miraba desde la oscuridad. Camila corrió sin mirar atrás, con la sensación de que aquella cosa jamás la dejaría en paz. Desde aquella noche, Camila no volvió a tomar el ómnibus a aquellas horas, ni a caminar sola por las noches. Había algo en aquellas sombras, algo que ella había visto, y aunque trataba de olvidar, en el fondo sabía que no se podía escapar de las cosas que acechan en la oscuridad, porque siempre están ahí, esperando el momento para volver a aparecer. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.